no está Lua con nosotros, pues voy a presentarla. Lua es una mujer transgénero, psicóloga clínica y psicoanalista en formación, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con una estancia académica en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde se adentró en estrategias de intervención comunitaria y en clínicas de trabajo y de la actividad, dos modelos para analizar la salud mental en contextos laborales. Trabajó 5 años como jefa de la Unidad de Atención Psicológica del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, en el campus Morelos. Actualmente se dedica a la consulta privada y el acompañamiento psicoterapéutico de personas transgénero en la clínica Transalud. También se encuentra en el segundo año de la maestría en psicoterapia psicoanalítica dentro de la Universidad Intercontinental, aquí en la Ciudad de México, y se disculpa con todos ustedes el día de hoy, pero me pidió que leyera su ponencia y lo leeré a continuación. Tenemos entonces aquí a nuestro autor, que hoy estamos celebrando, y Roberto Vargas Arreola, muy conocido por todos ustedes, es doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental de UIC, con el área de especialización en pareja y familia, psicoanalista en consulta privada, supervisión clínico, asesor de tesis y docente de posgrado. Es coordinador del postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo de la UIC, que es un área muy nueva y de súper vanguardia a nivel mundial, y es vocal de la Asociación de Psicoanálisis Contemporáneo, de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional del capítulo México Contemporáneo. Es parte del Consejo, de la parte del Consejo Mexicano de Psicoterapia y Psicoanálisis, secretario suplente del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, y ha publicado un instrumento clínico, el PRAD, Perfil Relacional para Adolescentes, y el libro, en este caso, que vamos a hoy tenemos el gusto de presentar, La piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional a las familias contemporáneas. Bueno, la idea es que tener un espacio, yo voy a iniciar, voy a hacer un marco más general, después Alejandro va a comentar también la parte sobre el libro, después leeré lo que nos mandó el lugar, que como les decía, recientemente está con nosotros, posteriormente le daremos la palabra a Roberto. Y la idea es irnos lo más fluido posible, porque tiene muchas ganas de compartir con todos, todas y todes, acostumbrando, afuera y hablar sobre su libro, y siempre más. Yo soy José Aguilar, Gil, muchos y me da mucho gusto reconocer a todos ustedes, algunos por video, algunos que son nada más así, que hemos trabajado juntos, y me da gusto verlos el día de hoy, ya en persona. Y bueno, soy médico, tengo una maestría en sexualidad humana, hice la maestría en la UIC y también en el doctorado en la Universidad Intercontinental. Soy socio de la Asociación Mexicana Analítica de Grupo, del PAC, y egresado del máster de psicoanálisis relacional que se hace en Madrid, España. Médico de la consulta clínica, y como saben la mayoría, soy profesor en la UIC, en la maestría, en el doctorado y también en el PAC. También doy pues, lo que me he ido especializando, que es psicoanálisis contemporáneo y relacional. Soy el presidente de la asociación, la primera asociación mexicana de psicoterapia y psicoanálisis relacional, que es un capítulo de la IAP internacional. Y bueno, hemos trabajado muchísimo, como ustedes saben, estamos en supervisiones, estamos haciendo diplomados, estamos haciendo el trabajo de grupos de estudio. Entonces, les agradezco. Yo voy a iniciar con este marco más general. Estaba leyendo algo que me llevó el libro a pensar, ¿no? Es una frase de Gabriel García Márquez en El amor y otros demonios. Dice: usted puede prohibirme lo que quiera y yo lo cumplo. Lo malo es que no puede prohibirme lo que pienso. Y eso es algo que me parece que Roberto expresa en su libro, lo que piensa. Y nadie lo puede prohibir. Quiero iniciar mi participación también dándole la bienvenida a este auditorio, que curiosamente es aledaño a la Casa Frisac, que ya muchos de ustedes estuvieron dando un paseo. Y me llamó la atención la oportunidad de estar acá. Yo vivo aquí en Tlalpan, entonces tengo la suerte de vivir y nos sentimos muy orgullosos de este y otros edificios históricos. Y este edificio fue construido en el siglo XIX, a finales.
cuando Freud le escribe a Fliss, su amigo del alma, y le dice, ya no creo en mi neurótica. ¿Qué quería decir eso? Esa palabra tan corta y tan profunda. Que toda la propuesta freudiana de que de alguna manera había una estructura externa que influía sobre la psique, él iba a cambiar. Ya no estaba pensando que todas las histéricas eran parte del abuso sexual, sino que estaba en la posibilidad, en la mente, y ahí desarrolla la parte de la sexualidad infantil. Entonces es muy interesante, y curiosamente hoy regresamos con un cuestionamiento, porque el libro de Roberto cuestiona precisamente eso, cuestiona si solo es psíquica la situación o la cultura y la interacción son lo importante. Bueno, el dueño era el señor Jesús Pliego Frisac, se apellidaba segundo apellido, inaugura la casa en 1900. En esa época los valores familiares pues eran muy tradicionales, imagínense. Estaba papá, mamá, hijos, y era lo mismo que pasaba en la Viena, y desde donde Freud hace su construcción psíquica de lo que era la mente en ese momento, y también algo parecido pasaba en México, ¿no? Los niños estaban con los papás, las niñas con las mamás, y ayudaban a las labores domésticas, y los niños pues, a la parte que podían saber con los padres. Entonces, este dueño inaugura la casa en 1900, y precisamente en este sentido, luego lo nombran que es el presidente como municipal de aquí de Tlalpan, y en 1910, Freud y Ferenczi fundan el AIMPA, la primera asociación internacional de psicoanálisis. Mientras estaban aquí celebrando que el señor Pliego Frisac estaba tomando posesión, Freud y Ferenczi estaban filmando a su íntimo amigo, su alumno más querido, que finalmente, como algunas saben, Ferenczi sí sigue con la idea que existe el trauma, sí sabe que existe alguien de fuera que influye sobre la psique, que es ahí donde ellos empiezan a dividir. Ok, posteriormente llega la revolución, la casa la dejan abandonada, no la ocupa nadie, la familia quería venirse para acá, no lo logró después, pero lo que estaba realizado es que durante esa época finalmente Sándor Ferenczi hace sus diarios, que los hace en 1932, pero solo lo conocemos hasta 1985 y en español en 1997. Melanie Klein estaba haciendo sus obras, Amor, Culpa y Reparación, y también empezando en esa época con Envidia y Gratitud. A nivel social mundial aparecen los derechos humanos, que vamos a ver, pero en esa misma época hay grupos ultraconservadores con el primer Programa Nacional de Educación Sexual que iba a ser en México, igual que en Dinamarca, y los grupos conservadores echan atrás el programa y se va abajo, y Dinamarca lo plantea. Todo esto con esta idea para que vayamos viendo cómo se va construyendo, ¿no?, la historia y el planteamiento de esto que nos habla Roberto en su libro de la subjetividad. La Casa Frisac sirvió después como escenario a la filmación de una película famosísima, Los Olvidados de Buñuel, ¿no?, en donde el Jaibo muere aquí afuera, quienes la han visto, que es una película icónica. Entonces fue muy interesante, y por ese tiempo los precursores relacionales, Harry Sullivan, empieza con la teoría del interpersonal, planteando el contacto de la madre con el hijo y cómo eso produce angustia. Produce angustia en la madre, produce angustia en el hijo, y se hace un círculo vicioso de angustia entre madre y hijo. Blecher y Pichón Riviere empiezan a hablar de grupos y empiezan a hablar del vínculo como algo muy importante. ¿Y saben qué? Llega Fromm a México y da la primera formación en psicoanálisis en 1950, se funda APM en 1957, y en ese momento Winnicott está escribiendo diferentes propuestas: el falso self, la madre suficientemente buena, el espacio transicional. A nivel social mundial, algo que es muy importante son los derechos del niño, que le da el derecho superior al niño sobre los padres, y que esto es muy importante porque entonces podemos nosotros ir y denunciar cuando los padres hacen algo por sus hijos, que por cierto, de los ultraconservadores que han estado durante toda la historia, como cuando echan abajo el programa de educación sexual en el 37, están siempre atrás de esto, ¿no?, ahora con el PIN parental y una serie de cosas, y están tratando de cambiar la subjetividad de los niños y niñas de México. Por eso para mí es tan importante, porque esa es la propuesta de dar un punto de vista más global. Casa Frisac fue adquirida en 1964 por Adolfo López Mateos, expresidente, y vivió aquí, ¿no? En ese momento se vuelve muy famoso Casa Frisac porque hay una leyenda del Chucho Roto, que pasaba en los 60 y lo escuchaban, ¿no?, las mamás, las abuelas escuchaban esa parte, el Robin Hood mexicano.
que se dice que era el novio de la sobrina del dueño de aquí, y que esta chica vivía aquí, y que entonces Chucho Roto la visitaba aquí. Cuando se da cuenta el tío, que era el dueño de la casa, lo manda a San Juan de Ulúa. Después se escapa, y este Robin Hood mexicano le roba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, y por eso se llama Casa Frisar, tomando la leyenda del Chucho Roto. En este momento, en los 60, tenemos a Feynman, otro precursor del psicoanálisis relacional, que cambia la idea, ¿no? No está en lo intrapsíquico exclusivo. Sí hay alguien donde se descarga, no se descarga la pulsión, sino se trata de unir al objeto que es la madre. A nivel global, en los 60, pues hay todo un cambio, que ahí vamos a ver cómo la familia empieza a cambiar, ¿no? La píldora, que separa la sexualidad de la reproducción, los hippies, el amor y paz, las comunas, Woodstock, con el festival de rock, que dio todo un impacto a los jóvenes de esa época, y el inicio de los grupos colectivos homosexuales que se empiezan a organizar y a hacer sus primeras marchas. La Casa Frisar fue habitada por un rector, Javier Barrio Sierra, que estuvo en 1966 a 1970, y en ese momento él compra la casa y es el rector. Se llama inclusive la Casa Javier Barrio Sierra, pero nadie la conoce como Javier Barrio Sierra, más la conocen por la leyenda del Chucho Roto. Y en ese momento, fíjense que Wilfred Bion escribe su artículo Sin Memoria y Sin Deseo, que implica que tenemos que entrar los terapeutas y los pacientes sin memoria y sin deseo. Tenemos que entrar directo y construir nuestra sesión. Después, la hija de López Mateos presta esta sede a que sea la sede de la Escuela Lancaster, que por ahí lo he escuchado, no sé si alguien estuvo en esta, hasta 1992. Durante esa época es muy importante porque John Bowley hace los estudios de apego, sale la homosexualidad del manual de psiquiatría en el 73, del 73 al 78. Cojo, que es un precursor del psicoanálisis contemporáneo y relacional, lleva la parte a hablar de un caso que es el caso del señor Z, que las personas que trabajamos este tema lo sabemos, y cómo él lo analiza desde un punto de vista freudiano y después desde un punto de vista cojotiano, en donde ya se habla de self-object y de esta parte de la relación y no solo de la parte intrapsíquica. Aparecen ya autores relacionales que toman, todos estos autores los toma Robert, por eso estoy planteándolos dentro de la historia. Stolloro y Orange escriben acerca de la intersubjetividad, y el punto importantísimo de esta época es Mitchell, que es el creador de puentes y hace el psicoanálisis relacional. En ese momento se publica su libro en 1988, y la otra, Jessica Bella, ¿no? Que implica toda una oportunidad de explicar el feminismo y la intersubjetividad y lo interpsíquico para darle un giro epistémico a lo que es el psicoanálisis. A finales de los 90, el gobierno del Distrito Federal adquirió la propiedad y lo donó a Tlalpan. A nivel global, a los 90, precisamente, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad como enfermedad. Cuando este recinto fue abierto al público como un centro cultural en el 2000, precisamente en el 2000, se organiza y se gesta la primera Asociación Mundial de Psicoanálisis Relacional, que es el marco de este. Después, en 2001, eso es una galería, y aquí se ha abierto a cine, a presentación de libros, a cultura, y se ha ido dinamizando de una manera increíble, ¿no? Y es así como se convierte en un ícono del Tlalpan. Y claro, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues en ese momento estaba pasando la convivencia igualitaria, la despenalización del aborto, la adopción legal de personas del mismo sexo, se aprueba el cambio de nombre de personas trans, y bueno, ya el año pasado niños de 12 años pueden asumir su posición trans. En ese momento otros psicoanalistas están escribiendo cosas nuevas, son vivos, les he dicho a mis alumnos y a mis alumnos, ¿no? Los podemos encontrar en los congresos: Galidat, Lázaro Lewis, los españoles, Dio Bleichmar, los Baranguer, Donald Esther, Ana María Fernández, Irene Miller, Ávila Espada, Rodríguez Sutil. Y actualmente tenemos que solo el 45% de las familias está compuesta por un hombre, por una mujer e hijos. Imagínense. Entonces tenemos que tener, como lo dice Roberto posteriormente, otra posibilidad de entender. Los demás son hogares monoparentales, ¿no? Donde son sostenidos por padres y madres. El 33% es sostenido por mujeres, que son las lideresas de los hogares. Hay otros hogares que es el 25%, que son padres, abuelos, tíos, ¿no? Hay también estos hogares que son la nueva, me imagino que
hizo el INEGI de las familias homosexuales, 6.21 parejas del mismo sexo por cada 1000 hogares, y también aquellas parejas, como lo dice el libro, 8.6 son parejas sin hijos. De esta manera, en forma acelerada, en 30 años, se ha ido acomodando, ¿no?, incluyendo la historia de este lugar, ¿no?, que me parece maravilloso, y cómo el mundo ha ido pasando y cómo el psicoanálisis ha ido cambiando y las propuestas también, ¿no? En los últimos 30 años hemos tenido gran oportunidad de convivir baby boomers, millennials y la generación X. En 100 años hemos cambiado tanto que no haya pasado en ninguna época. Claro, ahora ya tenemos los centennials, la generación Z y la generación alfa que por aquí andan, ¿no? Bueno, ese contexto, queridos compañeros y compañeras, es donde estamos haciendo la presentación del libro de Roberto Páez, ¿no? Es la piel del mundo, una mirada del psicoanálisis relacional en las familias contemporáneas. Robert es un milenio, ¿no? Tiene una visión diferente a sus profesores y a todo, ¿no? Y eso me parece increíble que pueda hacer de esta manera, ¿no? Es un milenio investigador que está construyendo teoría, que está construyendo una serie de cosas, muy estudioso, y ha ido con él muy bien el psicoanálisis relacional. Entonces nos propone su libro entender los cambios familiares desde de mi manera, de una medida muy constructivista, analizando las nuevas formas familiares, tomando en cuenta la diversidad, los cambios sociales, lo político y lo económico. El libro para mí se convierte como en una cámara fotográfica en donde ustedes pueden poner el gran angular y ver la piel del mundo, y después irse a la piel más cerquita de nosotros mismos. Esos que dicen autores que la primera construcción del psiquismo es a partir del contacto de la piel con la madre de los cuidadores, que eso nos permite el psiquismo. Y es así que el libro va desde este gran angular y luego nos vamos a los lentes telefotos, se llaman, que puedes ir hasta allá, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, y el autor nos hace reflexionar sobre el cambio epistémico, ¿no? ¿Qué sucede? El cerebro fue elegido por la cultura, ¿no? Esa es la propuesta, y dice Michel, o a partir de la cultura se hace el cerebro. Esa es la pregunta que nos lleva en este momento, y los que estamos estudiando lo hacemos. Para mí, los libros nos producen emociones. Lo maravilloso de la lectura cuando lo leemos son que se hacen nuestros. Y se acuerdan ustedes de la película de Pablo Neruda, del cartero, cuando lleva la poesía y dice: la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Y eso para mí es el libro también. El libro es lo que necesitamos entender y comprender de lo que está sucediendo con las familias actuales. Bueno, a mí me llevó a investigar, a revisar, a dialogar contigo, a dialogar con autores, a dialogar conmigo mismo, ¿no? Y me prendió algo que dice una terapeuta relacional, Sandra Boester, la curiosidad. Y nos aconseja a los terapeutas que tengamos curiosidad con nuestros pacientes, y que promovamos la curiosidad de nuestros pacientes para investigar, para ir a lo más profundo. El libro además tiene del contenido psicoanalítico, obviamente, dialoga con antropólogos, con historiadores, con feministas y con una multiplicidad de autores que apuntan y dan luz a manifestar las ideas de Roberto. Además integra viñetas de pacientes y también películas muy actuales, y claro, pues es millennial, entonces las series de Netflix están a la orden del día. El libro se divide en 3 partes importantes. El primero, todos tienen diferentes apartados. En la primera contextualiza desde lo político, social, religioso, económico la situación que se vive en el modernismo, posmodernismo e hipermodernismo. La construcción sociocultural me parece que toma con la autora Wicks, en donde hay un impacto de la subjetividad de lo político, lo económico, las reglas sociales y las resistencias. Y todo el tiempo hay este juego. La familia, que es un núcleo por tradicional y que nos da estatus y que nos da el constructo de la sexualidad, se rompe, ¿no? en esta parte que cuando Roberto empieza a plantear, ¿no? Porque así se cuestiona la procreación, el matrimonio para siempre, la monogamia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Este capítulo, porque además en esta reflexión y diálogo me hizo pensar en Santibáñez, que lo conocimos en Madrid, y que él estaba planteando toda la parte de los valores, ¿no? Y él solo dice: los cimientos culturales de los países dejan una fuerte huella estructural que se codifican en las leyes y en la religión. Por ello es imposible entender correctamente el presente sin ayuda de la historia. Entonces él plantea: los valores construyen las culturas, y la cultura la forman la familia, la escuela, los medios y ahora las tecnologías.
El autor en esa primera parte nos dice: la piel del mundo no se trata de pasar por encima de nadie ni de forzarnos a ser quienes no somos, sino de reconocernos en nuestra singularidad, en nuestras diferencias, por una membrana común, la piel del mundo. Inmediatamente entramos a las familias contemporáneas, que para mí es la sustancia del libro. No lo voy a spoilear, simplemente estoy haciendo algo sobre lo que, y eso hablamos con Ale también. Pero el autor nos habla de las herencias, del nacimiento del padre, de la madre, más importante de los diferentes tipos de familias, homoparentales, reconstruidas, reproducción asistida, parentalidad no biológica, las familias homoparentales, las familias trans, las familias adoptivas. En este capítulo el libro me invitó a reflexionar sobre la ruptura del epistemo. Aquí está la ruptura del epistemo. Y tener un diálogo interno con las feministas y con los movimientos, sobre movimientos políticos, porque también la política influye sobre la formación de la psique de nosotros y no lo hemos querido ver. Entonces, en ese sentido, sí creo que este diálogo que me permite con el libro, con él y con mucha gente, los psicoanalistas tenemos que romper el heteropatriarcado desde el cual nos hemos formado, hombres y mujeres, ¿no? Tenemos que ir rompiendo esta idea de que anatomía es destino. Lástima que no está Lua, pero en su presentación lo dice, ¿no? Porque si anatomía es destino, entonces que pasemos con todas las personas que cambian de identidad de género. Y se hace imprescindible, el autor Rocco-Toni se ha propuesto en muchos estudios, cuestionar el Edipo. No podemos seguir pensando en el Edipo, padre, madre, hijo, este padre que llega y rompe la fusión y rompe el deseo de la madre, ¿no? Y llega a poner, por ahí dicen, es la ventana del mundo, la madre es la cueva, él es el aire, ¿no? Todo este tipo de cosas tenemos que reformular. Se está reformulando. Inclusive hay autores ya lo hacen desde Cojo y lo hacen también Recalcati, tú lo retomas, ¿no? Y en ese sentido es, ¿por qué no tomamos otro mito para entender? Porque tenemos, y hay una construcción de la masculinidad, ¿no? Hay la construcción de la masculinidad, te tienes que fregar a tu padre, matarlo y casarte con tu madre y a partir de todo eso, ¿no? Que Freud lo hace en el inicio de los 900 pensando en un sueño que tuvo. Y entonces se plantea, ¿por qué no hacemos el mito de Ulises y Teléfono? ¿No? Y lo dices en tu libro, en donde el padre puede dar al hijo y darle la libertad al hijo, y él se sacrifica por el hijo, no el hijo por el padre. Y ese mito nos ayudaría a tener mejores masculinidades, mejores paternidades, que nos permitiera de alguna manera comprender a los hombres actuales en un sentido. Aunque vivimos en zonas más abiertas, urbanas, etcétera, en grandes ciudades, sigue existiendo una situación entre el patriarcado. Lo traemos aquí, lo tenemos transgeneracional, lo llevamos allí nosotros y todos los psicoanalistas, los dos psicoanalistas, y con eso estamos luchando todo el tiempo, pero la idea es que los psicoanalistas podamos hacer esa diferencia. El autor también nos habla de algo que han dicho las feministas, la importancia de romper con el sinónimo mujer, maternidad, que es importantísimo. Si no es, y el otro, sexualidad y reproducción. El psicoanálisis tiene que trabajar, y eso lo dicen mucho, sobre todo las feministas, Ana María Fernández, Meller, Dio Bleisman, que son mujeres feministas, desde Jessica Benjamin, que empiezan a trabajar esta otra parte que lo trabaja muy bien Robert en su libro, para romper las jerarquías, el binarismo, el amor romántico, el erotismo pasivo. Benjamin habla de romper este esquema del amo y el esclavo, ¿no? Entre las mujeres y los hombres. Las mujeres se cuestionan ser madres y los varones se están cuestionando si pueden ser padres. Hablan ellas de desgenizar los cuidados y las actividades, o sea, quitarle el género a las funciones, ¿no? Además, el autor nos propone cuestionar y respetar la diversidad, salirnos del concepto de normalidad y dejar de catalogar lo diferente o lo desconocido como patológico, peligroso y amenazante. En parte, este libro nos invita a pensar en el fin del patriarcado y la posibilidad de que ambos padres constituyan una terceridad. La consigna para mí sería la diferencia no de llevar a la exclusión, sino a la igualdad. Como dice Benjamin, el reconocimiento del otro. Y bueno, no hay que olvidar, y no es un momento, pero que también los psicoanalistas estamos permeados de esto y también tenemos este tipo de ideas heteropatriarcales y desde ahí analizamos y planteamos opciones. La última parte, ya con eso voy a terminar, el autor se hace acompañar por diferentes autores y nos invita a pensar en la intersubjetividad, ¿no? Describe la gran importancia de la experiencia, la tuya, la mía y la nuestra en un contexto temporal y relacional. Habla de lo transformacional, tomando un autor a bolas, que habla que los terapeutas nos transformamos con los pacientes y los pacientes se transforman con nosotros. Y
Ya no es un esquema jerárquico en donde yo tengo que decir qué te pasa a ti porque yo soy el que tengo la conciencia del trabajo, ¿no? Tú me vas a ir diciendo y yo voy a ser tu copiloto, no el piloto. Añade un concepto muy lindo que es el de hogar relacional, que es Storaro, pero él lo ubica muy bien, y plantear el concepto de hogar relacional desde el consultorio. Si a muchas personas no hemos tenido ese hogar relacional, puede ser un poco utópico, pero que es muy lindo. Ya después ustedes leerán la definición de la traía, pero mejor compren el libro y la leen. Y es una parte, pero sí es una parte de poder acoger al otro en sus afectos. ¿Sí? Y este capítulo nos lleva a comprender los afectos del otro. No solo lo cognitivo, no solo la interpretación, sino a validar lo que el otro y la otra, el otro, están sintiendo. Y propone el autor otro término que me gustó mucho, que se llama la adultez psíquica, que ya después también ustedes veanla, pero es muy importante. Y agrega que no podemos seguir negando el dolor psíquico y mirar hacia otro lado. Es importante reconocerlo e integrarlo como parte de nuestra vida y de nuestra experiencia cultural. La forma de vivir con el dolor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa etapa me acordó mucho Robert a Sandra Wesley, ¿no? Enfatizando que los terapeutas tenemos que tener valores, que hay valores en la clínica y que uno de los valores es el acompañamiento. Que el dolor se vive a solas, pero acompañado es mejor. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Y otros valores que me parecen interesantes, la alegría, ¿no? Cuando nos encontramos con un paciente y encontramos algo que es bueno o que es interesante para él, nosotros alegramos. Entonces, Sandra Bush dice, no nos olvidemos que somos seres humanos, no nos olvidemos. Y eso es lo que nos recuerda también Robert en esta última parte, de su libro, ¿no? La esperanza, nos dice Bush, cómo inspiramos a nuestros pacientes a tener esperanza y cómo mantenemos la esperanza viva en nosotros. El autor propone que los analistas debemos trabajar en los consultorios los procesos intersubjetivos, los relacionales, los actos de cooperación, de trabajo colectivo y de cualidades psíquicas de la adultez. Nos dice, los psicoanalistas tenemos que actualizarnos sobre lo que ocurre más allá dentro de nuestro consultorio. Los fenómenos socioculturales actúan en el psiquismo y en las emociones de nuestros pacientes. Fíjense que el psicoanálisis no explica todo, ¿no? Nosotros pensábamos que sí, nos dedicamos a esto, pero no. Tenemos que abordar en nuestro consultorio a los pacientes de una manera transdisciplinaria e interseccional. Y este libro nos lleva en ese camino. Es importante tener una postura crítica del psicoanálisis, sobre todo en los inicios de psicoanálisis. Pensar que hay diferentes formas de llegar a la inclusión, ¿no? Hay alguien que habla de descolonizar las mentes que han sido colonizadas. Hay un autor, Brancha, y otros, que hablan de cómo estos sistemas de acomodación patológicas que hacemos desde muy niños para satisfacer las necesidades de los padres, porque los padres no logran detectar nuestras necesidades, es lo que puede suceder en los consultorios, que los analistas no estamos bien claros de eso. Y los pacientes tal vez quieran hacer cosas que nosotros queremos que ellos hagan. Entonces, eso es como descolonizar la mente, ¿no? El autor nos dice, la piel del mundo es una membrana de reconocimiento mutuo y de signo existencial que se sostiene a pesar de nuestras diferencias y de los complejos modos de anulación de la vida emocional que acontecen en la contemporaneidad. Nos dice, las nuevas generaciones necesitan diálogos y compromisos con la vida, el deseo con la alteridad, que solo un adulto que lo ha experimentado lo puede replicar y transmitir. Es el requisito para brindar un hogar relacional y encarnar el mundo de nuestra propia piel, que paradójicamente es la piel del otro. El libro nos invita realmente a aceptar los retos del siglo XXI. Felicidades, Robert, Susi, Oliver, por ahí andan los familiares también, los amigos, los colegas. Es un gusto compartir este momento y todo este proceso con Robert. Les quiero decir, compren el libro. No solo es para psicoanalistas. Su forma amable y cercana hace que pueda ser leído por otras personas interesadas en sentir su propia piel y comprender la piel del otro y comprender la piel del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias y seguimos. Alex, tu turno. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Disculpen si en el
En la narración siguiente no utilizo el todes, voy a usar el todos, todas, o quizá el todos, para no caer en estructuras, ¿no? Cuando entré a la maestría, en algún momento decían que una vez que inicias el camino del psicoanálisis no vuelves a hacer lo mismo y no puedes dejar ya esa vida excelente. Para mí fue una delicia leerte y te intenté leer de muchas formas, pero indiscutiblemente conectó con lo más profundo. Veo aquí a muchas generaciones. A mí me hubiera encantado, quizá a los 24 años que salí del closet, quizá a los 18 años que empecé la facultad, haber tenido un libro así entre mis manos para poder saber que no era la única persona y que iba a ser leído por más. Desgraciadamente no ocurrió y bueno, también no tuve unos papás que pudieran leerme en el dolor. Entonces, pues bueno, yo me permito leerles las reflexiones. Hace unos días recibí un mensaje muy cálido y muy acogedor, como le caracteriza a Roberto, y te cito, Roberto, en el mensaje de WhatsApp: oye Ale, quisiera preguntarte si te interesaría acompañarme como comentarista de un libro que publiqué sobre familias contemporáneas, y agregó: sería un honor tenerte. Caramba, comentar el libro de uno de mis maestros, amigo y colega cercano, estando yo acostumbrado a que esto se haga por personas reconocidas en materia, o bien grandes igualalistas que pertenecen al gremio. La verdad es que la ilusión, mezclada con mucho miedo a no poder cumplir las expectativas, me invadieron, pero de forma muy, muy grata. Así que, Roberto, el honor es mío, muchísimas gracias, y junto con el honor, mucho agradecimiento. Si bien las familias diversas han existido siempre hemos existido, el momento histórico nos exige y al mismo tiempo nos reta como sociedad, como padres, e indiscutiblemente como psicoterapeutas, a un cambio en el paradigma, y como psicoterapeutas al paradigma de atención. Un momento mucho más diverso, más inclusivo y mucho más equitativo. Nos obliga, nos empuja a abandonar la normalidad y la inflexibilidad de la ortodoxia, a una apertura en sí. En nuestro caso, una apertura psicoanalítica que se centre más en la relación, en el sistema, en la complejidad, en lo dinámico y, por supuesto, en el contexto sociocultural del momento. Como comentaba con Pepe, más allá de encender el spoiler alert ahorita, y mejor invitando humildemente a la lectura de la obra a todos los aquí presentes, voy a centrar mi comentario en la experiencia, entendida esta desde lo experimentado, desde lo percibido, desde mi subjetividad y lo que viví en la lectura de la pluralidad. La experiencia se fue co-construyendo desde el primer párrafo. A lo largo de las 3 partes del libro se estableció una relación cercana, continente y de sintonía emocional que aperturó hacia la subjetividad a este hombre gay, esposo y padre en una familia global. Padre de una princesa que ríe, ama, llora, se enoja, ahora está rebelde y sufre con mayúsculas, pero sufre en compañía de mi esposo que me acompaña aquí y mío, de sus 2 padres. La contención y mirada que encontré entre los párrafos y las ideas de Roberto, ambos en presencia de citas innumerables de otros autores, es decir, nos iban acompañando al mismo tiempo muchos otros autores, fue la necesaria para enriquecerme tanto a mí como seguramente a los actuales y futuros lectores, con énfasis muy particular a los que practican, tal como yo, la psicoterapia, utilizando como estandarte, reto y objeto el rescate de la relación interpersonal y de la subjetividad que emana de ella. Es momento para muchos de nosotros de abandonar la ortodoxia familiar y psicoterapéutica, es momento de darnos y acoger nuestras emociones y dolor en el camino de la función paternal. Conforme aparecían los conceptos y las propuestas de una forma muy clara, concisa y acogedora, me di cuenta que no solo yo leía a Roberto, sino tal como en una familia relacional, enmarcada en un encuadre de hojas, momentos y tiempos, él mismo me estaba leyendo a mí también. Ambos estábamos ya en un espacio virtual, producto de nuestras emociones y de nuestra narrativa histórica. Es en estos espacios en donde no puede más que suceder un sueño, y sucedió. Y me permito narrárselos, los que son psicoanalistas, tengan cuidado. Y dice lo siguiente: dentro de una familia caótica, un padre violento se marchaba y no regresaba. La madre dolida no se ofrecía. Una niña estaba sola, rodeada de gente, de más niños y adultos.
Esta niña tenía un defecto en el labio y le forzaban a ponerse una prótesis para poder comer y ocultar el defecto. Pero la niña estaba feliz. Yo la veía de frente y me asustaba que cuando creciera se diera cuenta de su problema y le doliera borrándole su sonrisa. Entonces yo la cargaba y mientras lo hacía podía sentir mi miedo, pero su sonrisa y su mirada me enamoraban. Un amor me parece tan profundo que solo desde el dolor puede explicarse. Más tarde, estábamos ella y yo en una mesa con más niños. Yo le quitaba la prótesis y veía su labio desnudo. La niña no sabía comer porque alguien la sobreprotegía y le daba de comer por la fuerza. Yo sacaba a esa persona de la habitación, muy enojado, y cerraba la puerta. Me quedaba con ella en la mesa viéndole de frente y la niña señalaba la comida con su dedo. Mientras le miraba a los ojos le sentía con una mezcla de dolor, tristeza, amor y fuerza y le decía: debes aprender a comer sola y sin prótesis. Yo estoy aquí, mirando. Al primer intento no podía comer, pero al segundo tomaba la cuchara de plástico y comía sola. Yo, inmerso en orgullo, alegría, le aplaudía y celebraba, mientras que ella, tranquila y de forma infantil y tierna, corría a jugar. Hace casi 10 años encontré a un hombre con el que aprendí que el apego inseguro y sus secuelas pueden repararse. Aprendimos juntos a construir un hogar. Amaya le llama Papito Aarón Pachamama. El padre-madre relacional, la esencia de la familia, de las nuevas familias, debe tener esa parte nutricia Pachamama y otra parte de enojo, dolor, sufrimiento y fuerza. Pepe nos conoce en la profundidad. Estos son los genes que le daremos a nuestra hermosa. A este sustrato se va a sumar ella misma, que crecerá y volará para reconciliarse con su origen, con nosotros y con ella misma. Mientras escribía esto, y ya era de noche, era de madrugada, Amaya despertó y había tenido una pesadilla y se pasó a nuestra cama buscando seguridad y calor. Tuve que interrumpir este escrito por unos momentos. Al retomarlo, surgió la pregunta del proceso de adopción. ¿Se debe decir? ¿Es normal no querer que los hijos sientan dolor? ¿Es normal mi miedo a perderla? Me sentí acompañado en estos cuestionamientos también por Roberto en La piel del mundo, particularmente en la tercera parte. El dolor y excesos del proceso adoptivo podrían adquirir la intensidad suficiente para traumatizar, pero no necesariamente traumatizar deviene en trauma. Yo mismo soy producto del trauma complejo y del trauma del desarrollo. Fui, así con mayúsculas, víctima de una suma a manera de carga de experiencia. Pero a diferencia de Amaya, no la pude integrar, ya que la viví en la soledad de la no lectura por un adulto que ejerciera la paternalidad, que me adoptara en el dolor. Un día, hace 14 años, llegué a un hogar. Llegué con una familia relacional, que estaba compuesta por una madre, que tenía muchas funciones maternas y paternas, que realmente ejerció la parentalidad y que no solo introdujo el amor, sino también la ley. Ahora ya cerramos, era momento de partir, pero lo que reparamos fue mucho. Y sí, estoy hablando de mi terapeuta. Sigue conmigo por lo suyo introyectado. En el Inter me presentó un hombre que nos acompañó a mi esposo y a mí. Este hombre me dio la oportunidad de revelarme ante él. Era yo quizá un adolescentecito. Y lo que encontré fue nuevamente escucha, mirada, límites y ley. Nos enseñó con presencia y entrega en acción las leyes de lo relacional. Y sí, estoy hablando de mi segundo terapeuta. Nunca es tarde y las heridas son reparables si tenemos la fortuna de encontrar a alguien dispuesto a entablar con nosotros una experiencia relacional, a alguien que esté dispuesto a acompañarnos a través de su labor continente, su mirada, lectura de la experiencia emocional y del dolor. Si encontramos una persona dispuesta a hacer familia con nosotros, ofreciéndose como figura parental. Cualquier dolor solo adquiere la capacidad traumatizante cuando se experimenta en soledad, y la liberación ocurre cuando el dolor se vive y deviene en sufrimiento estando en presencia del otro. Esto me incentiva como padre de una hermosa, también como terapeuta desde la responsabilidad y el encuadre de la investidura. Atravesemos el miedo de entregarnos a nuestra función parental.
Felicidades, querido Roberto. En tus palabras leídas y al mismo tiempo escuchadas suavemente al oído se integra toda esta experiencia. Entre líneas se lee el amor que entregas como autor y se vislumbra su origen, lo cual enaltece aún más tu entrega. Deseo que a la literatura psicoanalítica se sigan sumando escritos de esta envergadura que nos cuestionen y nos sumen. Muchas gracias. Gracias, Alex. Muchas gracias. Súper emotivo. Gracias a todos. Muy relacionado. Muy buena experiencia. Voy a leer el documento que mandó Lua, como les decía, una mujer transexual que tuve como alumna en la maestría de la UIP, la cual aprendí muchísimo y el grupo aprendió muchísimo con toda su propuesta. Una mujer muy estudiosa del psicoanálisis y sobre todo el psicoanálisis relacional, ¿no?, que a ella le ha dado como este acogimiento para poder comprenderse a sí misma en esta transformación. Ella platicaba que cuando empiezas la transformación, el proceso, la transición, ella veía pacientes, ¿no?, y nos platicaba todo lo que le costó hacer la transición en conjunto con algunos pacientes. Es una mujer que desgraciadamente no la tuvimos acá, por esto del COVID, pero me pidió que lo leyera, son muy pocas hojas, no es tan rollera como yo, entonces ya va a ser muy cortito, pero voy a ir tratando de decirle lo que ella plantea. Obviamente me siento honrado en que ella haya querido que lo lea. Dice: comentarios sobre el libro. Coincidiendo con la reflexión de Sylvia Bleichmann en torno a la construcción del sujeto ético, actualmente el peor enemigo del psicoanálisis es el propio psicoanálisis. Ese psicoanálisis que corre a prisa para hablar de pulsión, apuntalamientos, fallos en la identificación idéntica. Ese psicoanálisis que lejos ha quedado de ser desestabilizante para otras áreas del conocimiento y que pese a su capacidad para convertirse en el aliado estratégico de las disidencias sexogenéricas, ha decidido colocarse del lado de los discursos reaccionarios, conservadores y de modo únicos de comprender la subjetividad y la sexualidad humana. Bajo este contexto, La piel del mundo se constituye como parte de las aportaciones que buscan la reivindicación de nuestra doctrina y de su capacidad crítica, reflexiva, hermenéutica y política, pero sobre todo reivindican su capacidad no solo para acompañar a otros, sino de estar a la altura de quienes acompañan. El libro es, pues, a mi parecer, una reivindicación ética en el sentido de que Levinas entiende la ética, es decir, como el reconocimiento de esa presencia inquietante, capaz de arrancarnos de nuestro solipsismo, de nuestro egoísmo, para volcarnos a las responsabilidades infinitas que desde ella emanan. El libro, nos dice Lua, es una invitación al cuestionamiento de la familia, con mayúsculas, nos dice, y un cuestionamiento de determinadas categorías canónicas dentro de nuestro propio teórico. Tan complejo y delicado el cuestionamiento de ambas, que aunque no lo parezca, van de la mano. La piel del mundo es una invitación para reivindicar la otredad en el lugar que le corresponde, en casa, cerquita de nosotros, y no de los otros, donde se le ha colocado, sistemáticamente como si siempre se tratase de un forastero, un enemigo, un maligno. Roberto Vargas Arriola, a través de su libro, nos ofrece como un don la posibilidad de ser algo más de lo que ya hemos sido, poniendo sobre la mesa unos prismas de lectura para admirar lo que aún pasa desapercibido o lo que solo se ha logrado apreciar desde una academia moralista, cuya producción epistémica aún sostiene actos con un sistema con C mayúscula heteropatriarcal. El libro abre la puerta para pensar las posibilidades y las imposibilidades para los padres, madres o figuras de crianza de sostener, contener, mirar, integrar, unir, de recibir y cobijar a un otro en una sociedad donde permean mandatos de lo que el sujeto debe ser, no en términos de la coexistencia, sino de ese sueño binario, ideal, dual para la reproducción,
buscar para algunos la posibilidad de elaborar la dislocación entre el anhelo de normalidad y lo no patológico de la realidad. Ese anhelo que deja a muchos huérfanos, aún teniendo padres, y que nos ha dejado solos en el diván, aún teniendo analistas. Por último, sobre el capítulo de las familias trans, nombrar a los nichos que desde antes de la década de los 80 ya se formaban como cunas para pensar lo mínimo, en medio de un contexto desamparante y desesperanzador. Es un hito, considerando la tendencia del psicoanálisis a condenar las subjetividades disidentes. Es un hito, considerando que aún ciertos psicoanalistas utilizan el transexual masculino para hablar de una mujer trans. Es un hito, considerando que aún en ateneos clínicos las vidas de pacientes trans reducen sus eróticas, vivenciarios y existenciarios al producto de una laxa representación de la ley y la presencia de la madre estragante. El libro es un hito, considerando que la tradición psicoanalítica ha formado parte de un paradigma obsesionado con los diferentes, pero con poca apertura para albergar las diferencias. Enhorabuena, felicidades Roberto, por abrir una puerta para pensarnos en los otros. Muchas gracias, Luca Yupioni Cruz Castañeda. Y ahora, pues, aquí el plato fuerte de esta noche, el autor, el querido amigo, colega, maestro, discípulo, compañero, papá, y donde el Oliver ya salió por ahí, pareja, amigo, todo. ¿Por ahí anda? Ok. Bueno, ¿para qué los que... Oliver, acá estamos. Va a hablar tu papi. Estimado, por favor, te escuchamos. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto, un placer contar con su presencia, su compañía. De verdad, muchas gracias también por apoyar el libro. Ha sido muy bien recibido y estoy muy agradecido, de verdad, con todos, con todas, por su asistencia. Gracias también a la mesa, muchas gracias por acompañarme, Pepe, Alex, Lua también. Muchas gracias por aceptar, por también acompañarme con sus palabras. Muchas gracias. Bien, quiero dedicar esta presentación a la memoria de Mari Carmen Martínez Partida, una gran amiga, colega de la clínica de Sain, que fue su aniversario luctuoso el día de ayer, entonces se lo quiero dedicar a ella. ¿Cómo se fue escribiendo? La piel del mundo? Bueno, pues la experiencia interna, la experiencia subjetiva, sin duda desde estas capas más internas a las más externas. Un tanto se escribe desde un ambiente íntimo, ¿no? Desde una habitación, desde la soledad, y desde ese ángulo poco a poco también ese espacio íntimo se va haciendo público a través de una presentación, a través de poderlo compartir con otros. Entonces, bueno, eso ha sido muy afortunado y quiero agradecerles también por eso. Su punto de partida fue una investigación doctoral, cuando cursé el doctorado en la UIC, sobre nuevas parentalidades. Desde ahí me interesó, desde ahí fui teorizando sobre las familias monoparentales, reconstruidas y otras más que salen en el libro. Y bueno, desde ahí me he interesado seguir trabajando sobre el tema, seguir teorizando, y básicamente también desde la experiencia personal, la experiencia de haber crecido en una familia monoparental masculina, mi padre, que gracias a él fuimos creciendo, nos fuimos desarrollando 4 hijos. Entonces, bueno, también gracias a mi papá, a mis hermanas, por ser la semilla de este trabajo. Les quiero agradecer con todo el corazón por todo esto. Bien, ¿de qué trata la piel del mundo? Bueno, podría decir, un tanto también para complementar las ideas ya antes expuestas por mis compañeros, que la piel del mundo trata este asunto sin duda central como núcleo de las familias contemporáneas, estas familias antes mencionadas, con estas modalidades de interacción muy particulares, singulares, ¿no? Desde ahí también me interesó poder trazar esa singularidad, esas características particulares.
Sin embargo, alrededor del tema de las familias contemporáneas, también me interesó abordar otros aspectos que tienen que ver precisamente con el contexto social y premoderno, con la relación que puede tener el self y el otro, ¿no? La alteridad. Ese aspecto me interesó bastante. Los traumas en la infancia, y bueno, eso a grandes rasgos me parece que puede ser algunos puntos nodales. Por otro lado, también, en consonancia con lo que ya también se mencionó, aporta algunas propuestas, algunas nociones conceptuales que tienen que ver con la piel del mundo, una metáfora que se utilizó también a propósito de hablar de una membrana común de reconocimiento a la subjetividad y también al reconocimiento del otro. Desde ese ángulo también el contacto piel a piel, como tanto se ha hablado, el contacto físico, emocional, afectivo, juega también muy importante. La adultez psíquica, que también ya se habló de esta, el signo existencial, como una forma en la que también podemos dar cuenta de una cicatriz que nos da identidad, una cicatriz identitaria, ¿no? Más allá de cualquier elemento que se pueda trabajar en la clínica, la forma en que también nosotros podemos decir somos, un tanto desde ahí también se plantea. Bueno, por supuesto, al ser un trabajo relacional, cuestiona algunas premisas del psicoanálisis clásico, principalmente el Edipo, ¿no? La noción que tenemos del Edipo, que también de alguna manera mis compañeros han mencionado, me parece que también es un aspecto muy importante. Denuncia la referencia que solemos tener hacia la familia nuclear o tradicional, ¿no? De repente nos vemos, digamos, ubicados dentro de un modelo de familia que vemos como modelo normal, nos da un cierto parámetro, una cierta referencia sobre qué es una familia. Sin embargo, desde ahí también tenemos que partir hacia considerar otro tipo de familias, ¿no? Precisamente las familias diversas. Por supuesto, también dentro del libro van a encontrar algunos cuestionamientos íntimos, algunos aspectos que tienen que ver con lo que yo mismo me planteo al vivir en una cultura, mi propia experiencia de vivir en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ese ángulo se van trabajando algunos aspectos de lo que puede tener que ver también con esta experiencia personal. Sin duda también pueden encontrar una postura ética de recogimiento, de poder sostener, de poder contener a un otro que se encuentra en un estado vulnerable. La vulnerabilidad emocional a propósito de estos dolores en la infancia, de estos aspectos que tienen que ver con los traumas, tanto lo que habló Pepe, ¿no? Sin duda también tienen que ver con el trabajo del libro. El libro recoge diferentes ideas, entre ellas casos clínicos, referencias de libros, películas, series, ¿no? Todo esto que de alguna manera también me ayudó para poder pensar en la familia contemporánea, para poder hablar de ella, para poder trabajarla. Se trata de un libro de una producción de largo aliento que alcanza un mayor nivel de desarrollo a propósito de las ideas que se gestan, de estas ideas que de alguna manera se acompañan, ¿no? Y por eso se piensa también, o sea, yo pienso que un libro no se termina nunca, ¿no? De alguna manera se va complementando con las ideas de otros, con la revisión, la lectura, los significados, la historia que también los otros pueden aportar. Entonces, bueno, por eso es que también la presentación puede tener un lugar importante y permite el diálogo entre colegas con el público en general, esta invitación que también decía Pepe, de que otros no colegas, digamos, puedan también incluirse dentro de la revisión del texto, sin duda. Permite justamente esta posibilidad de diálogo, no hay discursos cerrados, o al menos eso se intentó, que no hubiera discursos cerrados, que permitieran justamente la posibilidad de diálogo, de comprensión, ¿no? De intercambio como parte del proceso relacional. Los seminarios, las clases, ¿no? Todo aquello que de alguna manera compartimos en esta comunidad psicoanalítica, también se piensan como procesos o dispositivos relacionales, ¿no? Donde podemos pensarnos, donde podemos ser juntos, comprendernos, ¿no? Al mismo tiempo que comprendemos a un otro, a nuestros pacientes, a nosotros mismos. Es también un pretexto para hablar de la diversidad. Me parece que el libro también tiene esa intención de poder hablar de la diversidad, un tema que en
desde el ángulo del libro, recogiendo algunas ideas de autores. Se dice, bueno, es común que en nuestros días se hable del universo, de lo plural. Sin embargo, por momentos no se toma en cuenta lo complejo que puede ser también hablar del tema, las tensiones que puede acarrear, las dificultades que también tiene el poder pensar en lo diverso. Sin embargo, ese es el intento. El intento del libro es poder hablar de la diversidad en las familias, y bueno, desde ahí también se va trazando esta ruta de lo que tiene que ver con la piel del mundo. Bueno, finalmente quiero agradecer profundamente a muchas personas. De entrada, la familia relacional, ¿no? La familia que de alguna manera está acá presente, la familia MPPR, la familia también de Nasein, que por ahí también hay algunos. Muchas gracias por acompañarme, la familia WIC, por supuesto, muchas gracias. A Susana, a Oliver, también muchas gracias. Ima, que también está por ahí, por supuesto mis colegas de la mesa, como comenté al principio, mucha gente de verdad. Entonces, bueno, les agradezco mucho y los invito a que podamos seguir compartiendo. Como decía, bueno, una parte es la lectura del libro, y lo que podamos compartir después también me nutre muchísimo, sus ideas, sus propuestas, ¿no? Para seguir trabajando en esta comunidad relacional y seguir creciendo juntos. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues es un gusto escuchar a Roberto y hablar de su propio libro y de su experiencia como tal y lo que quiere dar a entender y compartir. Tenemos un poco de tiempo, afortunadamente, entonces si alguien quiere hacerle una pregunta a Roberto sobre el libro o alguien de la mesa, tenemos un pequeño espacio antes de pasar al vino y a platicar ya de manera más informal. Si alguien quiere hacerlo, adelante. Nada más tendría que pasar acá enfrente por el micrófono. Ya es famoso, pero lo vamos a hacer más. Muy buen comentario, ¿eh? Pues tenemos abierto el espacio, anímense. Fíjense, que hacen ni moleo, y los psicoanalistas no ven mal. Sí. A ver si, nada más que creo que sí, no sé si. Sí, tienes voz potente. Pues la familia Vargas Arreola desde su presencia, como papá de Roberto en el mundo, siempre los que somos padres pensamos que los hijos van a heredar la profesión de uno. Pues yo lo pensé y pensé que iba a seguir mi camino. Yo soy dentista. Múltiples poliamor. No, propiamente, no lo abordo. Me aboqué más al trabajo de las familias
familias diversas, aunque sí dejé de lado todos estos aspectos de la vinculación amorosa, el tema de pareja, no lo trato propiamente en este libro. Pero un tema interesante, por acá Jorge Ulloa está trabajando el tema, entonces pueden coincidir y hablar sobre esto. Sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Felicidades primero por este nuevo hijo que tienes, qué lindo. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte qué fue lo que te inspiró al título de La piel del mundo. Digo, creo que se explica un poco, pero quisiera saber tus palabras. Claro. Si te soy sincero, el título se fue trabajando, fue lo último que quedó listo. Me interesó ir trazando este asunto de la piel, del contacto, dar cuenta de esta membrana común, digamos, de la piel que de alguna manera puede tener el otro, que está en consonancia, en función también con la propia piel. Y esto como para dar lugar a un self amplio, un self integrado que pueda incluir al otro. Es también parte de la propuesta del libro, el poder pensar un self amplio, ¿no? Con la posibilidad de que el otro exista, esté, se le pueda reconocer al mismo tiempo de que el otro también reconozca al sí mismo, digamos, ¿no? Entonces fue lo último que se trazó, a propósito también de las últimas líneas, La piel del mundo, ¿no? Eso fue lo que me inspiró en el trabajo. Gracias, señor. Sí. ¿Nos podrías ampliar un poco tu percepción sobre la esperanza? ¿Qué tanto la esperanza es irreal y qué tanto es real realmente? ¿No? O sea, no sé. Yo tomo psicoanálisis soy paciente de un terapeuta de la luz, Sí. Bueno, hemos hablado de la esperanza y ahorita me quedé un poco confusa con ese tema y con lo que yo voy a hablar un poco de eso. Gracias. Claro. Muchas gracias. Bueno, desde la óptica de Sandra Weschler, mi compañero Pepe citó, la esperanza es uno de los valores en la clínica, es uno de los valores fundamentales en términos de poder confiar que hay un futuro, que se puede trabajar para un futuro en el desarrollo personal y en el desarrollo social. Desde la óptica del libro se recoge a través de pensar en un proceso colectivo. En muchos de los momentos del libro se habla así desde la clínica, pero también desde lo social, en términos de cambio, de transformación, de podernos pensar juntos en esta conjunción, ¿no? En esta posibilidad de poder crear, de poder construir. Así es como yo miro la esperanza, de acuerdo también con la propuesta del libro. Eso que se explicaba sobre la piel del mundo, ¿no? La posibilidad también de poder pensar en un futuro juntos, donde el otro, la alteridad, no representa una amenaza, no sea un peligro, se puede integrar, se puede incluir sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus estados afectivos, como lo trabajamos en la clínica. Hay una parte también dentro del libro que se habla sobre eso, sobre los elementos disociados, que de alguna manera también los podemos pensar desde lo social, ¿no? ¿Qué elementos disociamos a propósito de esto de ver al otro, a la alteridad, como enemigo, como un intruso, como alguien del cual nos tenemos que retraer? Entonces, la propuesta del libro es justamente ir en la dirección inversa, en términos de este acompañamiento, de este sostén, ¿no? Que se brinda con el concepto de hogar relacional de Stolorow, y trabajado también a propósito de las familias contemporáneas, en las cuales también como una de las características esenciales no hay un vínculo consanguíneo, no hay un lazo de sangre, ¿no? Entonces es un tanto lo que podría decir sobre la esperanza. No sé si alguien más. Sí, Jorge. Muchas felicidades, Ron. La verdad que es de lo mejor que tiene el gremio y de lo más querido. Muchas gracias. En principio. Y luego sí preguntarte, porque ahora que escucho, pues tengo escrito del libro, digo, arquitecto y demás, pero no sé si debe haber seguramente una resistencia de parte de como las familias más reaccionarias, como más clásicas, no sé. Y no sé si pudieras decirnos como de dónde viene como esa resistencia, o sea, qué es lo que se siente amenazado de la parte más reaccionaria y que seguramente yo me imagino si se permitiera relajarse y tocar esa angustia pudiera incluso como incorporar partes no del otro sino de sí mismos, que el otro seguramente
Un tanto la propuesta que se hace desde el libro es que en ocasiones la experiencia interna queda anulada, queda disociada, queda dejada de lado. Se puede experimentar estados de vacío, de ansiedad, ¿no? Elementos comunes de lo que vivimos o experimentamos en nuestros días, social y culturalmente, ¿no? Lo experimentamos, es parte del sentir, de la percepción, ¿no? De la experiencia interna. Y desde ahí, desde la imposibilidad de poder pensar en las propias representaciones, las propias ideas, darle un lugar a esta experiencia interna, a la propia intuición, como comúnmente también lo encontramos en la clínica, se recurren a ciertos modelos sociales, externos, a lo que el otro dice, a lo que puede ser mejor de acuerdo a un parámetro social, ¿no? La propuesta del libro es comenzar a plantear las dificultades que tenemos para podernos objetivar, reconocernos a nosotros mismos, dar lugar a nuestra experiencia interna, dado que eso también puede dar lugar a recurrir a estos modelos o mandatos sociales, culturales de lo que es normal, normativo, ¿no? Aun cuando el recurrir a esto nos cosifica, ¿no? Nos anula, nos inhibe justamente la posibilidad de poder encontrarnos. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tiene una pregunta. Pues estamos en tiempo. Le hicimos bien, ¿no? Son 7:15. Son 7:15, porque tenemos preocupación por el tiempo. Pues ahora lo que resta es comprar el libro, por favor, que lo haya hecho, platicar con el autor un rato acá atrás y echarnos una copita y brindar por toda esta celebración de este gran libro que va a tener un triunfo increíble, como decía Jorge. Es difícil entrar a estos temas, hacer un libro y tener la posibilidad y la valentía y la fuerza, la cohesión interna, amigo, para poderlo defender. Muchas gracias.